A ver chicos, ¿qué tal? Bienvenidos hoy día a su capítulo 5 del libro de geometría. Como podrán ver, es un repaso el que tenemos aquí, que vamos a empezar con una pregunta de triángulos. Nos dice, dos ángulos internos de un triángulo están en relación de 1:2. Entonces, yo lo que he hecho es completar un K y 2K. Perfecto. Como tenemos aquí en la figura, K y 2K. Sigamos. Dice, hallar el mínimo valor entero que puede tomar el menor ángulo para que el triángulo se considere acutángulo. Perfecto. Yo digo esto, si este es K, este es 2K, 180 menos 3K. Para que este triángulo se considere acutángulo, todos sus ángulos deberían ser agudos. O sea que 180 menos 3K debería ser menor que 90 y a su vez mayor que 0. Listo. Ahora yo digo 90 es menor que 3K o 3K es mayor que 90 y K es mayor que 30. ¿Cuál es el mínimo valor para K? Sería 31. En este caso me piden el mínimo valor del menor de los ángulos. Pregunta 2. Decimos, en un triángulo ABC, BAC vale 80, ABC vale 40, ACD vale 50, donde E pertenece a BC, me piden calcular el ángulo EDB. Si me dicen también que AC es igual a C. Listo. Ahora, en primer lugar, lo que puedo hacer en un tipo de triángulo es completar sus ángulos que faltan. Yo digo, este es 80, 40, 50. Este falta 10. Tengo una propiedad que, ¿qué debo hacer cuando yo tengo un 60 entre dos lados iguales? Siempre debo completar el tercer lado para así formar un triángulo equilátero. Aquí ya tengo 10, 50, serían 60. Entonces yo tendría que unir desde A hacia E para que complete yo ese triángulo equilátero, donde tendré que este es 60 y este es 20. Entonces yo digo 60, 60 aquí, correcto, cuyo AI sería igual a esos lados, S y AC. Listo, ¿qué más puedo tener? Lo que puedo seguir haciendo es completar los ángulos. Este yo digo es 50. ¿Por qué? Porque 50, 50, 100 más 80, 180. Entonces yo voy a decir AC va a ser igual a AD en este caso. Ahora ya tengo que AE es igual a AD. Entonces, si tú te logras dar cuenta, vamos a tener esto. AD, E en este caso. Si no te das cuenta en la figura, siempre trata de sacar la imagen un poco más grande para que tengas un punto mejor de observación. Esto vale 20, estos dos lados son iguales, entonces yo voy a decir este ángulo vale 80 y este ángulo también valdría 80. Entonces, si este D vale 80, si acá hay 50, me falta completar a mí arriba con 30. Listo. Otra forma también de verlo es que si este es 80 y al costado de te das cuenta que está el ángulo X, X debería valer 100 como ángulo externo, que también te puedes dar cuenta en la figura. Para la pregunta 3, una pregunta bastante sencilla, decimos si el perímetro de un triángulo rectángulo es 30, recuerda que el perímetro se representa por 2P y el semiperímetro por una sola P. Decimos hallar el mínimo valor que puede tomar la hipotenusa. Correcto. Tenemos el triángulo rectángulo y vamos a tener esto. Voy a poner A y B como catetos y C
como hipotenusa. Ahora yo voy a decir, en la propiedad de la existencia tenemos un caso en especial para triángulos rectángulos. Yo sé que la hipotenusa es mayor que ambos catetos. La hipotenusa siempre va a ser mayor que ambos catetos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tenemos? Yo tengo esto que C o 2C sería mayor que A más B. Listo. Sería 2C mayor que A más B. Correcto. Pero para mí el perímetro es 30. Y si tú sabes, el perímetro es la suma de todos los lados. Correcto. Si yo hago aquí una pequeña suma, agregándole un C a ambos miembros, yo tendría A más B más C, que equivale a 30. Y acá del lado derecho tendría 3C mayor que 30, donde C va a ser mayor que 10 y a mí me pide calcular el mínimo valor. Al ser mayor que 10, el mínimo valor que puede tomar sería 11. Respuesta de la pregunta 3, 11. Para la pregunta 4 que tenemos, nos dice, se tiene un triángulo ABC donde A vale 6, B vale 8, AC vale 10. A ver, yo debo reconocer que este triángulo es un triángulo rectángulo. Si me doy cuenta, estamos en un triángulo notable de 37 y 53, porque tenemos acá 3K, 4K y 5K. Listo. Sí, entonces dice, se construye exteriormente el triángulo AHC, que es rectángulo y a la vez es isósceles. El único triángulo rectángulo que es isósceles es el de 45. Listo. Hallar la distancia desde H hasta BC. Correcto. Una distancia siempre cae perpendicularmente. Vamos completando. Si yo digo que este vale 37 y yo digo que vale 40, hay 5. Igual para acá, este vale 53 y este vale 45. Correcto. Si quisiera hallar los catetos, también podría por Pitágoras si deseas o con el triángulo de 45. Pero lo que me interesa aquí es la distancia desde H hasta BC. A ver, lo que yo tendría acá es que tendría que conocer esto. Primero trazo mi altura. Listo. Ahora tengo que conocer aquí algo adicional. Yo este lado, si me doy cuenta, va a funcionar como hipotenusa del triángulo rectángulo que yo he formado. A ver, una cosita que sí te voy a explicar es que existe un triangulito de 8,82 grados. Si decimos al frente de 8, ¿quién está? Está una constante K. Al frente de 82, 7K. Y al frente de 90, 5 raíz de 2 por K, por raíz de 50. Correcto. Ahora, rápidamente para sacar el valor de AH y HC, yo digo 5 raíz de 2 y en este caso 5 raíz de 2. ¿Por qué? Porque al multiplicarle la raíz de 2 me va a dar como hipotenusa 10. Ahora, claramente, al saber yo ese triangulito, la cosa se facilita bastante. Si te das cuenta, este triangulito es 8
este es 82, o sea que al frente valdría 1, y AH, que es lo que me piden, en este caso valdría 7. Una pregunta bastante fácil, muy interesante, porque si no conoces este triangulito, se nos iba a dificultar la resolución. A ver, para la pregunta 5, ¿qué tenemos? En el lado AB de ese triangulito isósceles, cuya base es AC, se ubican los puntos P y Q, teniendo en cuenta que Q pertenece a A. Correcto, digo, y en BC colocamos el punto R, tal que estos lados, tal como están, son iguales, o sea, AC igual a CQ, QR igual a PR igual a PB. Listo, me piden calcular el valor del ángulo ABC, o sea, este angulito de aquí, que le voy a poner X. A ver, si esto es X, esto será X también, porque es isósceles. A su vez, este es un ángulo exterior que también vendría a ser aquí 2X. 2X aquí, 2X acá. Listo, como ángulo exterior tengo 2X más 1, 3X. Listo, acá también será 3X, ya que este triangulito también es isósceles. 3X más X, tenemos acá 4X, que a su vez esto también es 4X. Para finalizar, recuerda que el triángulo también era isósceles. Este vale X, ya que si este es 4X, todo esto también sería 4X. Listo. Problema resuelto, porque si yo observo este triangulito o si observo todo, ya tendría la respuesta. En este triangulito me doy cuenta que 9X es igual a 180, entonces X vale 20. Ahora chicos, para el caso del teorema de la base media, ¿qué tendría yo? ¿Cómo poderme dar cuenta de que puedo tener base media o que un triángulo tiene base media? En primer lugar, yo puedo originar desde un punto que está partiendo en dos lados iguales. Supongamos que yo trace dos líneas paralelas y complete aquí este triángulo. Si estas dos líneas son paralelas, estos dos lados también vendrían a ser iguales, originándome a mí un triángulo que a su vez yo diría, si este vale A, esto valdría el doble. Pero eso no es todo. Lo que a mí me interesa de esta base media es que puedo originar más cosas. Como por ejemplo, si yo tuviese una pregunta y me dijeran a mí, ahí está la mediana, yo diría, ¿podría originar de ese triángulo una base más grande? Sí. Siempre enfócate, supongamos que este vale X. Siempre enfócate a la mediana y a lo que tú quieres formar. En este caso yo quiero que este X se duplique, sea una base mucho más grande, correcto. Tengo que trazar una paralela a cierto lado. Si trazo esta paralela de esta forma, yo tendría que este X acá se formaría el doble, sería 2X, pero también la puedo trazar hacia acá, siempre y cuando sea paralela. Por ejemplo, si yo trazo aquí, si esta es una paralela, entonces estos dos lados también son iguales. Si esto es X, esto es 2X. Y así trazas paralela y le das una mejor función a lo que tú necesitas. Para la pregunta 6, pregunta bastante interesante, que tenemos
En un triángulo ABC se trazan las medianas BM y AM. Midiendo para la mediana BM 15 y para la mediana AM 12. Listo. Calcular el mayor perímetro entero del triángulo ABC. A ver, para esta pregunta voy a necesitar el 100% de su atención. Veamos. Yo, si necesito el perímetro, debo conocer en primer lugar los lados de este triángulo. En primer lugar, yo puedo decir esto A, B, B. Y a este lado, ya que estoy dándome cuenta que es 2A, 2B, le puedo poner 2C, ¿no? Entonces yo tengo como perímetro para esta pregunta 6, 2A, 2B, 2C. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo medianas? Cuando yo tengo puntos medios, puedo trazar bases medias, que hace que una base, la base menor, equivalga al doble de la base mayor. Como por ejemplo, si yo veo esta mediana, para trazar su base que duplicaría a esta mediana, no, en este caso yo tengo que trazar una base que sea paralela. En este caso, si ves ABM, yo voy a trazar una paralela hacia el lado izquierdo, que sería de la siguiente manera. Listo. Ahora, tenemos aquí, en primer lugar, si es una paralela y esta mediana vale 15, este lado de aquí tendría que valer para mí 30. Correcto. Ahora, si es una base media y esto es la mitad, desde este punto para acá también tendría que ser la mitad. O sea, en pocas palabras, esto es 2B. Listo. Hasta aquí, ¿qué tengo? Puedo tener la relación de un solo de los lados. Como por ejemplo, si a este yo le llamase un Q y me voy al triángulo AQN, yo voy a aplicar propiedad de existencia. Y diría, ¿por qué tendría que aplicar propiedad de existencia? Porque la pregunta nos lo obliga, nos dice calcular el mayor valor entero. Cuando nos hablan de mayor o menor valor entero, siempre debes aplicar propiedad de existencia. Ahora, si yo me enfoco al triángulo AQN, me voy a dar cuenta de lo siguiente. La propiedad de la existencia me dice todo ángulo o todo lado, en este caso sería, en este caso 2B, más este B sería 3B, está comprendido, ¿no? Estoy cogiendo ese triángulo, entre la suma y la resta de los otros dos lados. En este caso la suma sería 30 con este 12, sería 42. Correcto. Y la resta de los mismos sería 18. Correcto, hasta ahí tengo un valor que sería el lado B. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Si tomé en relación la primera para formar una base media, la primera mediana en este caso, también tendría que hacerlo con la segunda para formar otra base media. En este caso he tomado en relación la mediana que mide 15. Lo tendría que hacer con la mediana que mide 12. La pregunta es ¿hacia dónde debo yo trazar? Bastante sencillo. Cuando nosotros tenemos una mediana siempre se traza paralela. Entonces, si yo tengo esta mediana que está aquí, tendría que trazar una paralela. Hay que darnos cuenta bastante de eso. No se hace un trazo por querer, siempre con la previa base. Decimos, mira, tengo aquí 15 esta mediana, yo tengo que trazar acá la paralela, por eso le he puesto que es 30, porque es el doble siempre y cuando me den que sea bases medias o puntos medios.
Correcto. Entonces tengo este 12 aquí, yo tendría que trazar hacia acá. Listo. Si yo completo aquí, aunque no se note por el problema anterior, entonces yo digo, si esto es 12, este de aquí, mi amigo, va a ser 24. Correcto. ¿Qué más tendría? Voy a tener que borrar esto. Listo. A ver, si es ahí 24, y si esto es 2A, lo mismo, aunque no parezca que sean iguales, esto sería 2A. Eso depende cómo tú hagas el gráfico. Por espacio lo estoy haciendo de esa manera. Ahora yo digo, si esto es 12, su paralela indica el doble. Por ejemplo, aquí es 2A y 2A. Acá es B y acá es B. O sea que están creándose puntos medios. 12, acá 24. Y acá me enfoco en otra letra y le puedo llamar P. Correcto. ¿Qué tendría aquí? Yo tendría que en el triángulo B, P y M, podría decir, tengo a 3A. Este 3A está comprendido entre la suma, en este caso de 24 y 15, que sería 39, y la resta de los mismos, que sería 9. Perfecto. Siempre hay que enfocarnos a lo que necesito, a lo que me piden. En este caso necesito 2A, lo puedo sacar de aquí. Necesito 2B, también lo puedo sacar de ahí. Pero necesito 2C y hasta el momento no he efectuado ninguna inecuación con 2C. A ver, entonces me faltaría, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, me faltaría el valor de C, encontrar una inecuación que se adapte a C. Entonces yo tengo esto. 2C, en este caso, si me enfoco al triángulo ABM, tendría que es menor que A más 15. Correcto. Entonces yo, ¿qué tendría aquí? Si me doy cuenta acá, yo diría 3A menor que 39. Listo. En este caso con B, yo no necesito 3B, sino necesito a 2B. Lo voy a colocar como 2B. Pero tendría que multiplicar por un 2/3 a ambos miembros. Si a 42 yo multiplico por 2/3, me va a salir 28 claramente. O si no, puedes sacar tercio y después multiplicar por 2, que sería lo mismo. A ver, ¿por qué dejo al 3A así como está? Si me doy cuenta, este A va a pasar a restar y al final me va a dar 2A, 2B y 2C, que es lo que busco, que es lo que buscaba desde un principio. Si yo sumo, tendría 39 más 15 más 28. Listo, dándome una respuesta total de 72. O sea, el perímetro es menor que 72. Al final demuestro aquí que el mayor valor, el máximo valor que puede tomar esto sería 71. Correcto. Para la pregunta 7. Para la pregunta 7 me dice, en el interior de un triángulo ABC, la mediana AM y la bisectriz interior BF forman un ángulo perpendicular. No, se intersectan perpendicularmente. Calcular el valor de E. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo tengo que en un triángulo se conjugan dos líneas notables? En este caso, una altura y una bisectriz. Inmediatamente ese triángulo se va a convertir en un triángulo isósceles.
En este caso, si es isósceles, este vale A y los dos lados también serían iguales. Le podemos poner M y este le podemos poner M. Ahora recuerda que AM era una mediana, o sea que si este vale M, este también valdrá M. Listo, ¿qué tenemos aquí? Si me piden E, yo diría AB, en este caso, AB vale M, BM también vale M, son iguales, correcto. BC vale 2M, mientras que AB vale M. En este caso decimos AB que vale M entre CM que también vale M. Si nos damos cuenta, esos valores se van a eliminar, teniendo así que esto vale 4. Ahora chicos, en la propiedad del ángulo doble, ¿cómo puedo yo resolver ese tipo de ejercicios y qué debería hacer cuando tengo que un ángulo es el doble de otro? Correcto, yo digo, en este caso yo tengo dos opciones. Que el ángulo puedo trazar aquí de manera interna o que puedo trazar de manera externa y tengo que darme cuenta cuando necesito cualquiera de estas formas. En su primera fórmula yo digo, si dentro del triángulo no hay ninguna línea que me afecte, no hay ninguna bisectriz en este caso, yo puedo trazar de manera interna. Y que voy a trazar una línea cualquiera, en este caso una seviana. Al trazar yo una seviana, yo diría de tal manera que me ayude a resolver esta pregunta y que logre crear triángulos isósceles. Si yo tengo que este es alfa, voy a hacer que este ángulo también sea alfa y al ser sumado me origine este ángulo 2 alfa. ¿Para qué necesito esto? Para formar que este triangulito será isósceles, al igual que este triángulo de acá. Y esta primera forma del ángulo doble me va a originar dos triángulos isósceles. Para el segundo caso yo tendría lo siguiente. Tengo que un ángulo es el doble del otro, pero además, aparte me dicen que esto es una bisectriz. Entonces yo no voy a trazar la seviana de manera interna, lo tendría que hacer de manera externa, teniendo aquí esto que es alfa, originando un triángulo isósceles, originando mi primer triángulo isósceles. Correcto, si ahora yo digo esto es 2 alfa, esto tendría que ser alfa para que me dé ese ángulo exterior, originando así mi segundo triángulo isósceles. Correcto, pero si me doy cuenta, todo este angulito vale alfa más tita y este ángulo también vale alfa más tita. Aquí estaría originando el tercer triángulo isósceles. Listo, entonces para los dos casos tengo que trazar una seviana, ya sea de manera interior o ya sea de manera exterior, siempre y cuando vea que un ángulo es el doble del otro. Para la pregunta 8, ¿qué tenemos? En un triángulo ABC, donde A es el doble de C, se traza la bisectriz interior BD. Calcular AD siendo AB vale 6 y BC vale 10. Esta pregunta es bastante sencilla, pero tenemos que conocer previamente la propiedad del ángulo doble. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ángulo doble? Siempre se traza una seviana. En este caso puede ser interior o puede ser exterior. Para esta pregunta la seviana será de manera exterior, por el tema de que ya tengo una bisectriz dentro de mi triángulo. Al trazar una seviana se va a cumplir ciertas cosillas, como por ejemplo si esto es alfa, esto yo lo voy a dirigir a también que sea alfa, para formarme un triángulo isósceles que estaría comprendido en este caso por el triángulo MBC. Entonces, si BC vale 10, esto también vale 10.
Correcto. Teniendo en cuenta que este vale 2 alfa, este tendría que ser alfa para que la suma de ellos dos me den este ángulo exterior. Teniendo en cuenta que esto vale 6, este también va a valer 6. Y para finalizar este problema, lo que yo tengo es que debería encontrar un triángulo isósceles más. Por ejemplo, este angulito que está acá se denomina alfa más tita. Si yo sumase este ángulo tita más este ángulo alfa, también tendría un alfa más tita. Ahora, si alfa más tita está mirando a 10, alfa más tita debe mirar a 10. Ya tenemos que este vale 6, entonces me correspondría que x vale 4. Correcto. Pregunta 9. En un triángulo ABC me dicen que el ángulo A es el doble del ángulo C. Por eso a este yo le he puesto alfa y como es el doble sería 2 alfa. Listo. Tenemos que la bisectriz interior, en este caso BD, bisectriz interior prolongada hasta este punto, intersecta con la bisectriz exterior del ángulo C en un punto que va a ser E en este caso. DE, o sea, ese segmento, este lado vale 8. Calcular el valor de CE. A ver, ¿qué podría hacer yo en este problema? En este problema lo que yo tengo es lo siguiente. En primer lugar, si me doy cuenta de este 2B, que es la bisectriz exterior, sería CE, me doy cuenta que este 2B o 2B es un ángulo exterior. Al ser un ángulo exterior va a ser la suma de los dos ángulos interiores, como por ejemplo 2 alfa más 2 tita. O sea que beta es la suma de alfa más tita. Ahora, si yo me enfoco en el ángulo D, yo voy a decir que es un ángulo exterior que sería la suma de estos dos interiores, que sería alfa más tita. Como yo ya sé que alfa más tita es igual a B, entonces x vale 8. Pregunta 10. La pregunta 10 decimos: en un triángulo rectángulo ABC, recto en B se traza la altura BH y la bisectriz interior AE. Si es una bisectriz le ponemos alfa y alfa. ¿Correcto? ¿Qué tenemos? Me dice que calcular PH sabiendo que la altura BH es igual a y que BE es igual a B. Tenemos a mí me piden calcular PH. Esto de aquí. Listo. Ahora, si yo tengo que este es alfa, este angulito de aquí, ¿cuánto dará? Dará 90 menos alfa. Ahora, si yo me doy cuenta, este es opuesto por el vértice, también será 90 menos alfa. Ahora, listo, mira, este alfa, este 90, este también es 90 menos alfa. Para mi problema me dicen que BE vale B. Como este es un triángulo isósceles, yo voy a tener que este también vale B. Ahora, BH es el valor de A, pero también me doy cuenta que es la suma de B más X. Ahora, si yo despejo y paso a restar ese B, voy a obtener que X vale A menos B. Ahí está. La pregunta 12, la pregunta 11 y la pregunta 13 se han colocado de esta manera porque son preguntas que se parecen.
en el caso de la 11 y la 13. O sea que vamos primero por la pregunta 12. Decimos aquí, en un triángulo ABC el ángulo B mide 80. Ya tenemos que este ángulo mide 80. La la mediatriz de la altura BH corta ABC en F. A ver, para recordar un poquito, la mediatriz es una línea notable que llega en el punto medio y cae perpendicularmente. Cuando yo tengo una mediatriz y completo aquí un triángulo, siempre esto va a ser altura y hacer una bisectriz y una mediana, el triángulo es isósceles. Perfecto. Ahora, si yo te digo que BFH vale 80 y ya te he mencionado que va a ser una bisectriz, esto va a ser 40 y 40. Listo. Ahora, si yo tengo que esto vale 40 y 40, yo voy a tener que esto vale 50 y que esto vale 50. A ver, veamos lo que nos pide. Para la pregunta 12 me pide calcular el valor del ángulo BAC, que le voy a poner X. Listo, ¿qué tengo aquí? Si este angulito B valía 80 y yo ya tengo que eso vale 50, entonces faltaría 30. Ahora, si yo me doy cuenta, aquí estamos en un triángulo rectángulo, entonces yo voy a decir X más 30 debería igual a 90, donde X vale 60. Si ya tienes práctica, sabrías que es un triángulo de 30 y 60. Listo. Para la pregunta 11 y para la pregunta 13 vamos a utilizar lo que es la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya lo he mencionado bastante. Cuando tienes un triángulo rectángulo y te dan el valor de la hipotenusa, yo lo que hago es trazar una mediana y formar triángulos isósceles. Y recordar que esa mediana va a formar este lado igual con el otro y que ese es también igual. Vamos a ver. Pregunta 11. En un triángulo rectángulo ABC se ubica el punto P en AC, de modo que ABP vale 18, que ACB vale 36 y que todo vale 14. Perfecto, tenemos el valor de hipotenusa 14. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para esta pregunta? Me piden calcular el valor de BP. Lo que yo tengo que hacer es lo que yo he mencionado, trazar la mediana. Al trazar la mediana yo sé que va a llegar en el punto medio, o sea, si esto es 14 va a formar 7 y acerca 7 también. Ahora, recuerda que este también va a ser igual, 7, 7 y abajo también sería 7. Listo, yo tengo esto, yo digo esto vale 36, acá arriba también 36 y este me va a formar 72. Correcto. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si este vale 36, ¿cuánto vale este ángulo A para que todo el triángulo sea un triángulo rectángulo? Debería valer 54. Como paso final, ¿qué debería hacer? Yo sumaría este 54 con este 18, dándome un total de 72. Si te das cuenta, en este triangulito, yo voy a descubrir que este se va a formar un triángulo isósceles donde X debe valer 7. X debe valer 7 en esta pregunta. Para la pregunta 13, parecido. Me dice en un triángulo ABC recto en B, el ángulo C mide 35. Sobre AC se ubica el punto D, de modo que ABD vale 15 y que BD vale 5. Calcular el valor de AC. Si tú te das cuenta, esta pregunta es parecida a la 11, pero de una manera inversa. En este caso me dan este valor de BD y me piden la hipotenusa. En el caso anterior me daban la hipotenusa y me pedían ese valor. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Uy, esto vale 35, entonces esto, ¿cuánto valdrá? Para que la suma sea 90. Este valor es 55. Al sumar con este 15 yo voy a tener que esto es 70.
Perfecto. Ya te mencioné que yo debo trazar una mediana. La trazo. Correcto. Acordándose que la mediana va a ser igual a esos dos lados de la base. En este caso la hipotenusa. Ahora yo digo, como es igual, en este caso voy a poner una bolita también. Yo digo, si acá es 35, acá es 35. Entonces, yo voy a tener que este es 70. Si este bolito es 70, entonces yo voy a tener que el valor de esta bolita va a ser 5. Esto va a valer 5 y esto va a valer 5, cuyo valor total de A hasta C va a valer 10. Y tenemos 10 como respuesta en la pregunta 3. Para la pregunta 14, vamos a ver. En un triángulo rectángulo recto en B, correcto, decimos, se construye exteriormente al triángulo un cuadrado ACDE, correcto, para que para luego se traza DF perpendicular a la prolongación de BC. Listo. Si me dicen que la suma de AB más la suma de DF me da 7, calcular BF. Vamos a ver, esta pregunta está bastante interesante. En primer lugar, yo tengo que este es un cuadrado. Como cuadrado, ¿qué voy a tener? Que todos los lados son iguales. Esta es una preguntita típica de congruencia. Vamos a ver aquí. Para congruencia, ya he mencionado que necesitamos tener 3 elementos en común, ya sea ángulo, lado, ángulo, o 3 lados, o vamos a ver, ¿no? 3 elementos en común para que formes que 2 triángulos son congruentes. Yo digo, le voy a poner alfa y para complementar le voy a poner beta. Alfa y beta suman 90. Pero ya tengo que este es un ángulo de 90, entonces para mí este va a ser alfa para que todo ese ángulo ya no sume 180. Y al tener un 90 y un alfa, esto yo le voy a llamar beta para que alfa y beta sumen 90. En este caso, este triángulo es igual a este triángulo, ya que si te das cuenta tenemos a alfa, tenemos a beta, un 90 que está mirando un ángulo, un 90 que está mirando una bolita, en este caso de color morado, y este 90 que también está mirando esta bolita de color morado. Si nosotros pasamos a ponerle valores, en este caso yo tengo AB le voy a poner acá A, y ABC le voy a poner acá un valor. Vamos a ver. DF le voy a poner el valor de B. Vamos a ver. Listo. Ya le hemos dicho que este triángulo es congruente. Acordaros que el ángulo de 90 está fijo acá a una bolita de color morado. Correcto. Entonces yo digo, en primer lugar, este beta está mirando a A. Para el otro triángulo también debería ser lo mismo. Este beta debería mirar a A. Entonces yo tengo que esto vale A. Listo. Oye, si me doy cuenta, este alfa está mirando a esta B. O sea que este alfa está mirando a esta B. Listo. Entonces yo digo AB vale A. DF vale B. La suma de A más B vale 7. Pero a mí me están preguntando que yo halle BF. Y si me doy cuenta, BF es B más A o A más B, que es 7. Y ahí tenemos la respuesta. Para la pregunta 15, pregunta final, decimos en un triángulo acutángulo. Recordando, para que sea un triángulo acutángulo, las medidas de esos ángulos deben ser menores que 90 y mayores que 0.
Decimos se ubica el punto L exterior al lado BC y tenemos que B a L es el doble de L a C, o sea que si a esto yo le pongo alfa, esto va a ser 2 alfa. Listo, ¿qué más tenemos? La medida del ángulo BCE es el doble o el triple de LCE. Si a esto yo le pongo tita, esto BCE sería el triple. Ahora, entonces, este yo lo voy a poner 2 tita. ¿Por qué? Porque si yo sumo 2 más 1, 3. Ahí me está dando que es el triple. ¿Correcto? Recordando que E está en la prolongación de AC. Hallar el máximo valor entero de la medida del ángulo ALC. A ver, ¿qué tenemos en esta pregunta? En primer lugar, yo puedo decir algo. Este ángulo sumado al 2 alfa es igual a x más 2 tita. Ahora, si yo ya no quiero poner demasiadas variables por el tema de no extenderme demasiado, entonces yo puedo decir esto. Ese ángulo B es x más 2 tita, pero restado 2 alfa. Recuerda que la suma de esos dos me deben dar estos dos también. Ahora, ¿qué más tengo? Que si yo tengo este ángulo 3 alfa y lo sumo con x más 2 tita menos 2 alfa, me va a dar el ángulo exterior, que en este caso es 3 tita. Si yo me doy cuenta que me va a quedar acá x, acá me va a quedar 3 alfa menos 2 alfa, alfa, me va a quedar estas 2 alfa que pasan a restar, me va a quedar, perdón, estas titas que pasan a restar, me queda solo tita, y al final yo tengo que x vale alfa menos tita. Listo. Ahora vuelvo a leer mi pregunta y me dice, hallar el máximo valor entero. Para hallar máximo valores enteros o mínimo valores enteros, tengo que recordar mi propiedad de existencia, ¿verdad? O formar una inecuación. Vamos bien. En esta parte de aquí, yo digo, este para mí es un ángulo agudo. ¿Por qué triángulo es acutángulo? Perfecto, entonces yo digo x más 2 tita menos 2 alfa debe estar comprendido entre 0 y 90, o sea, mayor que 0 y menor que 90. Yo voy a utilizar esta parte. Ahora, si yo me doy cuenta, si tita menos alfa es x, acá ya tenemos a 2 tita menos 2 alfa, entonces claramente va a ser 2x. Listo. Ahora, si yo digo x más 2x, me va a dar resultar 3x menor que 90, donde x es menor que 30. Como máximo valor, el x puede ser 29. Es el máximo valor que debe tomar el x para que cumpla que ese triángulo es acutado.